Amén. 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 Yo le decía al Señor, Señor, tú me pusiste ahí a predicar. Así que, voy a ver qué tú haces. Y le decía al hermano Alberto, yo estoy dispuesto a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Es el mensaje que Dios me ha hablado. Hay muchos predicadores hoy que dicen, tengo revelación de parte de Dios. Necesito un iPhone 7 y el Señor me dijo que aquí me lo van a pagar. Pero Dios me ha dado palabras de vida para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, ¿ok? Porque este pasaje me ha hablado a mí, yo he estado meditando durante la semana. En Lucas capítulo 22 encontramos la palabra del Señor. Lucas 22, para leer los versos 39 hasta el 46. ...22, 39 al 46... ...y leemos la palabra del Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, en esta hora en que hemos leído tu palabra, te rogamos que tú la confirmes en nuestro corazón. Permite que tu voz a través del Espíritu hable allí en el interior, en lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Se estaba acercando a la hora de la crucifixión, del drama final de aquel ministerio que Jesús había llevado en la tierra, el Hijo de Dios como un ser humano. Dentro de unas horas todo se iba a desencadenar. Y frente a la crisis se arrodilló a orar. Mateo dice, se postró con su rostro en tierra. Lucas menciona que se arrodilló. Pero nos ha dejado una lección de lo que aconteció en aquella noche. Una lección para nuestras vidas. Una lección para los que duermen. Lo primero que les dijo, los discípulos fueron con él, los puso, hay otra versión que dice que solamente eligió a 3 del grupo y se los llevó al monte. Les dijo, orad para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. La palabra no entréis, en realidad literalmente significa en griego, para que no caigan en la tentación.
para que no se debiliten frente a la tentación. Hay muchas cosas a nuestro alrededor, muchas frustraciones, hay muchos temores, como mencionaba hermana Dania. ¿Cuántos temores hay en el pueblo? Incluyendo el pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas que pueden inducir a la tentación? ¿Tentación de qué? Por supuesto que en la tentación se incluye la inclinación al pecado. La palabra tentación, que se dice peraísmo en griego, significa la seducción. El pecado nos seduce. Cuando el pecado llama, lo hace para seducir con palabras, con imágenes, con proyectos, con enfoque que nos pueden inducir al pecado. Pero es que Dios no tienta, en primer lugar. Dios a veces prueba a través de la tentación del enemigo. Dios nos puede probar, pero Él no tienta. Dice en Santiago, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. A veces en medio del pecado, vivimos en la carne que está sujeta todavía al pecado, solamente que no servimos al pecado. Y en esa seducción, a veces Dios la permite para que descubramos lo que todavía hay en mi vida que tengo que poner delante de Él para ser transformado. Pero también se incluye en la tentación el frustrarme con el Señor. También se incluye el dormirme con el Señor. ¿Qué tentación? ¿Cuántas veces habremos sentido la tentación de cuando lloro por las cosas y clamo a Dios y no veo respuesta y me puedo sentir tentado a dormir? Aquí le llama dormir. Sentirme tentado a frustrarme con el Señor. Señor, yo no sé por qué, como me dijo alguien en una ocasión hace tiempo, no voy a orar más, porque oro y oro y oro y no pasa nada. Esa es también una tentación. La tentación de ser seducido por el canto de sirena, de apartarme de lo que me da fortaleza, de apartarme de lo que realmente me da sentido en la vida. Es la misma palabra que se usa en la Odisea. Recordemos esa obra clásica de la literatura antigua, cuando después de la guerra de Troya, Odiseo va de regreso a su casa en Ítaca y a Ítaca, y llega a un lugar donde habían unas sirenas, en un lugar muy rocoso, unas costas muy rocosas, y las sirenas cantaban un canto bello, hermoso, y atraían a los navegantes ante aquella voz. Y se metía entre las piedras, se rompían los barcos y se ahogaba todo el mundo. Y Odiseo sabía de ese lugar, y él le puso cera en los oídos a todos los navegantes, a todos los marineros que iban en su barco, para que no escucharan el canto de la sirena. Pero se acabó la cera y quedaba él. Y entonces él le dijo a uno, al segundo de él, le dijo, amárrame al palo mayor del barco y no me sueltes aunque te lo ruegue. El canto de sirena del pecado no solamente me inclina al pecado, sino al pecado de apartarme del Señor, al pecado de dejar del Señor. Por eso el Señor les dijo, orad para que no entréis en tentación,
para que no entren en ese estado de ánimo en que son llamados a abandonarlo. Orad. ¿Y cuál es el antídoto para la tentación, en cualquier índole? La oración. La oración. Había un hermano que escribió un libro hace mucho tiempo y decía, un libro que se llama El Cristo de todos los caminos, y él decía en el libro que la diferencia entre una iglesia llena del Espíritu y una iglesia que no tenía el Espíritu era que la iglesia que tiene el Espíritu, cuando hay crisis, problemas, convoca a la oración. Mientras que la que no tiene el Espíritu, cuando hay una crisis, nombra un comité para analizar la crisis a ver qué se puede hacer. La oración es el antídoto para el desánimo, es el antídoto para la tentación, es el antídoto para la frustración. La oración es la respuesta. Por eso Jesús les dice, orad para que no entren en la tentación. Ah, si lo sabría él. Si lo sabría él, que en aquel momento las medicinas físicas de los médicos te arreglan una cosa y te desarreglan. Te desarreglan y este antibiótico se supone que me cure la neumonía, pero provoca tendonitis y lo mismo que uno siente a veces en las piernas que se engarrota, me está dando aquí y en el pie. Yo pensaba que iba a tener que entrar con bastón, pero el bastón lo dejé en el carro. Amén. Pero de la cervical sí me pone mal. Mi garrota sí, el de eso. Pero el Señor me sostiene para no caer en la tentación. Ahora, la oración es la respuesta. Orad para que no entréis, para que no caigan en tentación. Ahora, Jesús está allí orando y él sabía muy bien lo difícil que es sostenerse en medio de una crisis. A veces no entendemos cuál es el propósito de Dios, pero Jesús sí lo sabía. Él sabía que él tenía que ser sacrificado para que usted y yo fuéramos salvos y encontráramos la salvación. Así que la palabra de Dios a través de Cristo era: oren para que no entren en tentación. Ahora Jesús comienza a orar y le dice: Padre, si quieres, pasa esta copa. Ahora en la Biblia la copa tiene varios símbolos dependiendo del contexto. Uno es la ira de Dios. Pudiera ser que a lo que él se refería era aquella ira de Dios que tenía que caer sobre él para que no cayera sobre usted ni sobre mí. Tremendo. Todo el pecado del mundo, Dios lo iba a redimir encima de su Hijo. Y en su humanidad estaba afligido, angustiado, desesperado y adolorido por todo lo que le venía encima. También la copa es símbolo en la Biblia de sufrimiento. Ahora, él le dice a Dios: pasa de mí esta copa. Ahora, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho eso al Señor? Ay, Señor, yo no quiero pasar por esto, ¿verdad? Yo no quiero pasar por esto. Yo quiero una vida de victoria. Yo quiero una vida no sé, de complacencia, si se quiere. Pasa de mí esta copa. Ahora, esta copa del sufrimiento que Jesús tenía que tomar y que él sabía que tenía que hacerlo. Dios no le podía librar de aquel momento, porque estaba aquello estaba precisamente
en su propósito divino y eterno. Porque el propósito de Dios nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos. Y eso es lo que nos puede hacer propicios, sensibles a ser tentados a abandonar el viaje. Por eso hay que orar aún en medio de la crisis. Ahora Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Él la sabía, era parte de esa voluntad. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bueno es en algún momento cuando no entiendo por qué Dios no me quita una prueba de encima, por qué Dios no me libra de una enfermedad o de un problema o de una dificultad. Poder decirle, Señor, pero que se haga como tú quieras. Porque no entendemos qué propósito Dios tiene detrás de todo eso. No lo podemos entender. Si es tu voluntad. Aquí Jesús está poniendo, pasa de mí esta copa, pero solamente si así lo quieres tú. No es el hecho de, para todo hay su momento. Podemos a veces declarar palabra de sanidad, palabra de liberación, pero siempre contando con la soberanía de Dios, porque Dios nunca puede ser entendido de manera cabal por nosotros. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Cuando él oró, dijo estas palabras, tuvo esta oración, hágase tu voluntad, pero la agonía se le hizo más fuerte. No es que se alivió, no es que las cosas mejoraron algo, es que se hizo la agonía todavía más fuerte. De una agonía que usted ni yo podemos comprender hasta dónde Jesús estaba sufriendo en su humanidad. No lo podemos entender. Dice el verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Más intensamente. Entre más agonía sentía, con mayor fervor Jesús oraba. Jesús clamaba por aquello. Si era la voluntad de Dios. Pero la oración, entre más sea, digamos, decirlo de alguna manera popular, entre más se aprieta el zapato, debemos orar con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque la oración es el antídoto contra la tentación. Dice el apóstol Pablo, decía en Efesios 6:18, orad con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque si por la voluntad de Dios no se me aparta mi aflicción, yo debo confiar en que Dios tiene un propósito, aunque yo no lo entienda. Alguien me dijo hace tiempo, yo no entiendo qué se trae Dios. Y yo le dije, no te preocupes, que Dios sí se entiende. Dios sí se entiende a sí mismo. Él tiene un propósito que no podemos entender. Pero la respuesta está en oración y súplica en el Espíritu. Dice que oraba más intensamente. Más intensamente. Me viene a la mente ese pasaje donde un ciego
estaba a la orilla del camino y oyó que Jesús iba a pasar y empezó a dar gritos. ¿Recuerdan ese pasaje? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mandaron a callar. Pero ahí usted mandar a callar a alguien que ve que en ese momento tenía la solución con fe, creía que estaba en sus manos. La oportunidad le estaba pasando por delante. Y dice que entre más le decían que se callara, más gritos daba. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Ahora, con toda oración y súplica en el Espíritu. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo les quito esa aflicción, ¿verdad? Dice así el pasaje. No dice así el pasaje. Se confíen que yo he vencido al mundo. Que yo he vencido al mundo. Es como un soldado que va a la guerra sabiendo que ya la guerra está ganada. Ya la guerra está ganada. Y mis hermanos, ¿cuál fue el resultado de aquella súplica de Jesús? Dice que se apareció un ángel del cielo y le fortalecía. Bueno, si por la voluntad de Dios, si por el propósito más bien de Dios, no me va a quitar la aflicción cualquiera que ésta sea. ¿Cuántas aflicciones podemos tener nosotros en la carne? Enfermedades, familiares, personales en cualquier tipo, temores sociales como los que están cundiendo en medio del país en este momento. ¿Cuántas cosas podemos tener en la carne? La carne débil, la carne ajustada a tiempo y espacio, limitada grandemente. ¿Cuántas cosas? Si Dios parece que no me va a responder, porque es su propósito, porque no es el tiempo, porque también ocurre que alguien decía, este hermano que escribió este libro que yo me mencionaba al principio, decía que Dios tiene 3 respuestas cuando oramos a Él. Una era sí, la otra era no, y la otra era todavía no. Hay 3 respuestas. Y cuando vamos en oración, creyendo que Dios sí puede, pero Él va a hacer su voluntad, según su propósito, que no podemos entender. Dice que le mandó un ángel para fortalecerle. No lo podía librar de aquella hora, porque si no, usted y yo estábamos condenados a la eternidad sin Dios. No lo podía librar. ¿Y qué hizo? Le mandó un ángel para que le fortaleciera. Los ángeles de Dios que nos fortalecen. A veces toman caracteres, usa a personas en algún asunto, pero qué bueno es saber que Dios envía un ángel para fortalecernos en medio de la angustia. Y él comprendía, Jesús ya lo había vivido. Cuando estaba en el desierto preparándose para el ministerio, y Satanás lo tentó de frente, dice que un ángel venía y le servía. No es que le servía comida y de eso, sino que para sostenerle en su propósito del ministerio que él tenía que cumplir. Elías se había tirado a morir debajo de un árbol. ¿Cuántas veces nosotros mismos podemos decir que se acabe el mundo ya? Elías estaba tirado debajo del árbol y le dijo a Dios, mira, ya quítame la vida, se acabó. Estoy cansado de lucha y lucha y lucha y no veo resultados, quítame la vida. Y dice que Dios le envió un ángel. Y el ángel ahí sí le puso comida, porque estaba sin comer, le dio comida y le dijo, levántate que largo camino te queda por delante.
come y bebe, que largo camino te resta. Dios envía a su ángel. Si no me puede responder la oración en ese momento, o si no lo va a responder del todo, pero Él no nos deja desamparados. Él envía a su ángel para sostenerme, para consolarme, para fortalecerme. Dice que aquel ángel vino y le fortaleció. El profeta Daniel también le pasó algo. Cayó a tierra ante la visión tan imponente aquella y dice que un ángel llegó y le tocó y lo hizo estar de pie. Así que eso hace Dios. Si no me da la respuesta que yo quiero, pero envía a su ángel para darme el consuelo, para darme fortaleza, para sostenerme sobre mis pies. Jesús estaba en la agonía de su naturaleza humana. Pues Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios. En todos sus milagros, en todas sus acciones, demostró que era el Hijo de Dios. Hacía milagros imposibles, milagros grandiosos, porque era Dios obrando, pero también era hombre. Y dice, creo que es en Santiago, que dice que fue sujeto en todo lo que nosotros pasamos, menos en el pecado. Así que estamos con falta de aire, Jesús sabe lo que es eso, en su naturaleza humana. ¿Nos duele algo? Jesús sabe lo que es. Nos duelen, no sé, los hijos. Nos duele el mañana. Jesús sabe lo que es eso. Él nos entiende. Y él decía, vuestro Padre Celestial sabe. Aleluya. Qué Señor más hermoso, más lindo, más maravilloso tenemos. Dice en Hebreos 5:7 que Jesús fue escuchado. Cuando yo leí este pasaje por primera vez dije, ¿cómo que escuchado? Si no le libraron de lo que venía sobre él. ¿Por qué la palabra dice que le libró? De acuerdo a su fe y a su clamor. Porque Dios sí le envió un ángel para fortalecerle y fortalecerle. Sí, estaba angustiado por el sacrificio, pero fue sostenido. Hay otro pasaje aquí en Lucas donde dice, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Porque él sabía. Nosotros no sabemos lo que nos va a pasar mañana, pero él sí sabía lo que venía mañana. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mis hermanos, lo más importante de esto es saber que Dios sí escucha. Y nuestra habilidad o nuestra arma, nuestro método, nuestro medio de pasar a través de la crisis es la oración. A veces cuando hemos estado en agonía, no sé, como yo decía, y tantas cosas por las cuales podemos estar agonizando en diferentes ocasiones, ¿no? Pero podemos estar agonizando por un hijo y se nos sale el alma por ese hijo. Pero dice aquí, no dejar de orar. Sé que oraba más intensamente para no caer en la tentación de abandonar el viaje. No caer en la tentación de dejarlo todo. Porque ¿cómo voy a dejar de orar? ¿Cómo voy a dejar de orar al Dios poderoso si es lo único que tengo para clamar a Él? Aleluya. Es lo único que me queda, no tengo más recursos. Tengo que perseverar en esa oración. Dios es lo único que tengo. Es como un náufrago en el medio del mar sosteniéndose en una tabla para no hundirse. Y pasan los días y no ve barco. ¿Cómo va a abandonar la tabla si es lo único que lo sostiene?
¿Cómo vamos a abandonar el clamor y la oración si Dios es lo único que tengo en todo el universo para clamar a Él? Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y le fue enviado un ángel para fortalecerle en esa confianza de que Dios nos va a sostener. Termina este pasaje que leíamos. Dice que Jesús se levantó, porque ya él sabía que venían por él, y se encontró a los discípulos durmiendo. Dice que era tanta la tristeza que ellos sentían que se durmieron. Qué fácil es dormirse en medio de la aflicción, de la presión, de la preocupación, del temor. Es fácil dormirse. Y el Señor volvió a decirles, pero se me durmieron. Hay otro, no me acuerdo si es en Juan o en Mateo, que dice, pero no pudieron velar ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora, ¿no? Le dijo, se durmieron ustedes. Levántense y oren para que no entren en tentación. Ese, mis hermanos, es la sugerencia, no. Es la orden. Algo muy interesante que leía yo, comentario, orad para que no entres en tentación, está en el idioma griego, está en imperativo. No es una sugerencia que Jesús está haciendo. Es una orden. Oren para que no entren en tentación. La oración no es una opción. Es un mandato del Señor. Y el Señor lo ha dejado porque sabe que necesitamos de la oración. No le libraron de la muerte, tenía que ocurrir. Dios no iba a cambiar su plan. Dios no iba a cambiar su proyecto. Porque, mis hermanos, el mandato que tenemos del Señor es no nos durmamos, no abandonemos. Había una iglesia que estaba en una vigilia, estaban haciendo vigilia, que pasase toda la noche en oración, en canto y en alabanza. Y había una hermanita que se acostó en un banco y se durmió. Todo el tiempo de la vigilia, la hermanita estaba tirada en un banco, roncando. Al otro día, pues, terminaron con momentos de testimonios para dar gracias a Dios por lo que Dios había respondido. Y uno dijo, no, yo me sentía, no, yo sé que Dios. Y cada uno contaba su testimonio. Y se levantó esta hermanita. Decía, ¿qué va a decir esta? Se pasó toda la noche durmiendo. Y le dijo, hermanos, llevos, ni se sabe de cuándo que yo no duermo de noche. Me desvelo y no hay manera que yo duerma de noche. Y llegué aquí y el Señor me... Hermano, qué bien se duerme en la presencia del Señor. Qué bien se duerme en la presencia del Señor. Ahora, la oración es el único medio por el cual Dios me va a fortalecer para que no caigamos en tentación y nos alejemos de Él. Meditemos durante esta semana en esa palabra, llévela en su corazón, llévela en su mente, y si tiene alguien que está en aflicción, dele también esta palabra de exhortación y de fortaleza. Dios manda a sus ángeles para fortalecerle, aun cuando me parezca que no me está dando la respuesta que yo espero. Pero la orden del día es orad para que no entréis en tentación. Vamos a terminar